Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Claudia Marcovecchio y los estoy acompañando en este curso de ingreso a las carreras de Ingeniería y Arquitectura. En este caso particular, vamos a ver una de las aplicaciones que tiene el tema de proporciones y figuras semejantes, que es escalas. Escalas, como vemos en los ejemplos, es variar el tamaño de la figura de acuerdo a la necesidad, o agrandarlo o achicarlo. Y vamos a ver cómo se procede. Entonces, mediante la escala, lo que podemos hacer es representar esos objetos reales en los tamaños que más nos convengan, pero siempre teniendo en cuenta la conservación de las proporciones. Y como vimos en proporciones, consistía en representar figuras que son semejantes con la condición de que sus ángulos homólogos sean perfectamente iguales y sus lados homólogos sean perfectamente proporcionales, o sea que cada par de lados responda a la misma razón. Si yo divido ese par de lados correspondientes u homólogos, me va a dar como cociente un mismo número. Por eso se define como la relación entre la representación del objeto y su medida real. Entonces, escala es la dimensión del dibujo con respecto a la dimensión o medida del objeto, o sea, la dimensión o la medida del dibujo con respecto o dividido la medida de la realidad. Es la definición entonces entre el tamaño del dibujo y el tamaño del objeto. Por eso es que se expresa como un cociente, como una relación en donde tengo dos medidas, una la del dibujo y otra la del objeto, o la de la representación y la realidad. Dibujo y objeto, dibujo, realidad. Si yo divido, los dos tienen una unidad, por ejemplo. Al relacionarlos, yo digo que el dibujo está en centímetros, por lo tanto el objeto real también lo tengo que considerar en la misma unidad, o sea, centímetros. Si yo divido centímetro por centímetro, las unidades se me anulan, con lo cual estoy expresando una relación cuyo resultado es un número, una razón. Y esa razón no tiene ningún tipo de unidad, es simplemente un número, raso. Hay tres tipos de escalas. La natural, que es la que tenemos en el medio, está de uno en uno. La de reducción, donde la representación va a ser más chica que la realidad. Y la de ampliación, donde en la representación de la realidad va a ser más grande que la realidad misma. En el caso de la escala natural, se conservan las dimensiones de la realidad, coincide el dibujo con la realidad. Es la misma medida, por eso se dice que uno en uno. Fíjense que en el caso de reducción y escala natural, el numerador es la unidad, mientras que en la ampliación la unidad está en el denominador. ¿Por qué? Porque la referencia de la unidad me dice que un centímetro de dibujo representa 2 centímetros de la realidad en el caso de reducción, que un centímetro de dibujo representa 1 centímetro de la realidad en la escala natural y que 2 centímetros de dibujo representan 1 centímetro de la realidad en el caso de la escala de ampliación. Por eso es que en la escala natural, entonces, la medida del dibujo es exactamente la misma que la medida del objeto real. En el caso de la reducción, buscamos de poder representar cosas que sean un tanto grandes para representarlas en su tamaño natural en algo más pequeño. Por ejemplo, si consideráramos todo el terreno de la Universidad de La Matanza con sus respectivas dependencias y yo les pido que lo dibujen, sería un tanto engorroso que lo pudieran hacer en escala natural. ¿Cuánto papel necesitaríamos? ¿Cuánta gente dibujando? Y el espacio físico donde poder apoyar ese papel para poder dibujarlo. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, en los planos de obra o en un plano municipal. Más de uno debe tener algún papel de color sepia o de color rosa donde está dibujado el planito de la casa, que
es el plano municipal, que es el que se presenta en la municipalidad, valga la redundancia, para ser aprobada la obra, pero el dibujo es mucho más chico que la casa. Bien, generalmente van a ver que la escala que se usa en ese caso es 1 en 100. ¿Por qué? Porque 1 centímetro de la representación, 1 centímetro del dibujo, representan 100 centímetros de la realidad. Por ejemplo, una pared de 1 centímetro está representada, o está representando, mejor dicho, un muro de 100 centímetros de la realidad. Otro ejemplo podría ser 1 en 500. Por ejemplo, un caso urbanístico en donde tengo muchas manzanas, un barrio, un municipio, una localidad, entonces ya no puedo usar 1 en 100, porque si yo considero que la cuadra tiene 100 metros, serían, eh, 10.000 centímetros. Entonces, fíjense cuántos centímetros necesitaría para poder representar esos 10.000 centímetros de la cuadra. Por lo tanto, uso una escala más chica. Fíjense que cuanto más chico es el denominador, más grande es la escala. Más grande es el denominador, más chica es la escala. Entonces, 1 centímetro del plano estaría equivaliendo a 500 centímetros de la realidad. Un ejemplo de reducción es 1 en 20. Uno más, ¿sí? Caso donde se puede usar 1 en 20, por ejemplo, para algún detalle, donde no necesito precisamente que tenga la medida de la realidad, pero dijimos que al ir achicando el denominador se va a ir aumentando la representación y puedo entrar más en detalle. Entonces, esto significa que 1 centímetro del dibujo representa los 20 centímetros de la realidad. ¿Mm? Una escala de ampliación, en cambio, sería para un objeto demasiado pequeño, en donde yo quiero ver en detalle, no sé, una pieza de reloj, es extremadamente pequeña, o una célula, la quiero estudiar, el famoso paramecio que estudiábamos en el secundario, no sé si ustedes lo estudian también, pero bueno, lo tengo que ampliar, ¿sí? Bueno, en el caso de una célula y un paramecio por ahí no tienen demasiadas proporciones porque son variables, pero por ejemplo una pieza de relojero tiene una medida definida, cuando yo quiero estudiarla para saber cuáles son los detalles, la tengo que agrandar. Por lo tanto, uso estas escalas de ampliación porque la representación va a ser más grande que la realidad. Un ejemplo, 5 en 1. Ese signo de cociente se lee como en. 5 en 1. 5 centímetros del dibujo representan 1 centímetro del objeto real. Entonces yo voy a ampliar cada uno de esos centímetros de la realidad en 5 veces. ¿Cómo se pueden presentar las situaciones para resolver esto? Que los datos que yo tenga sean el objeto y la escala, con lo cual me va a permitir cuál va a ser la medida de dibujo para poder representarlo. En el segundo caso, yo tengo el dibujo y tengo la escala, y lo que voy a interpretar o lo que voy a poder resolver o averiguar es la medida real del objeto. Y el tercer caso, en donde tenga el dibujo y el objeto y no sepa cuál es la escala, entonces entre ambos puedo averiguar cuál es la escala. Acá tenemos un ejemplo del primer caso, en donde yo tengo 6 metros de realidad y sé que la escala es 1 en 100. Entonces, el dibujo va a ser la escala por la medida del objeto. Esto sale fácilmente del cociente anteriormente nombrado, donde dijimos que la escala era la medida del dibujo con respecto a la medida del objeto. Esa medida del objeto que está dividiendo pasa multiplicando y obtengo la medida de dibujo. Segundo caso, tengo la medida de dibujo, tengo la escala. Si yo tengo que hacer los pasajes de miembro a miembro con la operación contraria. Entonces, si yo sabía que era la escala igual a la dimensión del dibujo con respecto a la del objeto, hago los pases o las operaciones contrarias necesarias y voy a determinar que la medida del objeto es igual a la medida del dibujo dividida la escala. Entonces, si mi dibujo mide 4 centímetros,
lo puedo dividir por la escala y en definitiva 4 va a pasar multiplicada por 2, por 200, perdón, se me lengua la traba, 200 por 4 y me da 800 centímetros de la realidad que coinciden con 8 metros. El tercer caso, en donde yo tengo la medida del dibujo y la medida del objeto, me dice que el objeto mide 200 centímetros y el dibujo está representado en 4 centímetros. Cuando yo hago los pasajes necesarios para establecer cuál es esa escala, que ya la tengo dada, que es la relación de la medida del dibujo con respecto a la medida real, 4 dividido 100 simplificado me da 1 en 50. Y espero que este video les haya servido como para clarificar el tema. Muchas gracias.